Buenos días amigos de tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante sobre los emprendimientos en materia de comunicación, sobre todo de los pequeños emprendimientos que cada vez están teniendo más resonancia en muchos aspectos, y sobre todo en la vida nacional, en la vida internacional, y sobre todo logran el efecto con los emprendedores, empresarios y en general el público que de ellos participa. Y el día de hoy voy a hablar con el ingeniero Carlos Garcés, que nos trae un emprendimiento en materia de comunicación, básicamente en radio. ¿No es así, Carlos? Así es. ¿Cómo Carlos, estás, Alex? Bienvenido. Muchas gracias por recibirme. Estoy muy contento de estar aquí y ver cómo un emprendimiento de hace 4 años aproximadamente de ustedes ya es todo una empresa y es un medio de comunicación con una importancia tan grande en México. Eso me ha inspirado muchísimo y me ha hecho ver que lo que nosotros estamos haciendo está por muy buen camino. A ver, platícanos. Mira, llegar a un emprendimiento siempre es importante, es plausible y sobre todo es sumamente trascendente. Pero el hecho de hacerlo, exteriorizarlo a través de las redes sociales, voz, datos, etcétera, le da un triple o cuádruple efecto, ¿no? Porque ya no solo te va a criticar o te va a comentar la gente que te conoce, sino la gente que está vinculada a tu proyecto, la gente que de alguna manera participa en tu proyecto y sobre todo la gente que no te conoce directamente, pero que escucha, porque en este caso es vos, te escucha a ti. ¿No sientes alguna presión? No, fíjate que al revés, lo hemos visto como un excelente medio para difundir nuestras ideas, y más que nuestras ideas, nuestra filosofía, y sobre todo para irnos conectando con otras personas que tienen una forma de pensar afín y un sentido de vida parecido al nuestro. Van llegando y se interrelacionan con nosotros, los conocemos, los entrevistamos, y lejos de sentir esta presión, nos sentimos cada vez con más certeza, como te decía, de que lo que estamos haciendo es lo correcto y de que sin duda tiene un impacto social en nuestra visión, que es crecer la cultura patrimonial de Hispanoamérica. Ahora bien, en este caso tú has elegido el sistema de voz, no voz y datos en principio. Sí. ¿Por qué razón? Porque no sabíamos que era un medio multimedio, ¿no? Y un medio multimedio digital. Nosotros iniciamos con la idea de hacer una estación de radio porque nos gusta la radio. Por medio de la radio se pueden transmitir muchas emociones en la voz. Es un medio que te permite no tener la atención al 100% desde el punto de vista también visual, sino puedes estar haciendo otras cosas, puedes venir manejando, puedes aprovechar este medio de distintas formas. Sin embargo, cuando empezamos nos dimos cuenta de que no tenía que ser específicamente nada más audio, sino que se podía combinar de repente con los programas de radio, pero grabados en video también, y estarlos transmitiendo de repente la mejor parte del programa de radio en un formato más corto, por redes sociales, por Facebook, por Twitter, etcétera. Y así fue como nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo en realidad era un multimedio más que una estación de radio. Y bueno, ahorita nos mantenemos con esta idea de fortalecer la parte de la radio, pero sin dejar de aprovechar todas las otras herramientas que existen para potencializar el efecto que esto tiene. Nos hemos centrado en el radio haciendo cosas diferentes. Por ejemplo, estamos haciendo ahorita la primera radionovela con este formato de los 50 como para retomar la parte linda que se dio al inicio de la radio. Vamos a hacer radioteatro también. En fin, nuestra especialización está en el radio, pero es un radio actual, es un radio que obedece a lo que hoy en día nos pide la sociedad, y lo que nos están pidiendo es poder interactuar con nosotros en vivo por medio de las redes sociales. Nos piden vernos, o sea, les gusta escucharnos, pero también quieren ver quién está atrás de la voz. Y bueno, estamos descubriéndolo todo, aprendiendo mucho, pero gracias a Dios hemos tenido mucho éxito. Perdón, aquí hay algo que me llama la atención. Has hablado de radionovela, radioteatro, pero el enfoque de la estación o del canal o del medio de comunicación de alguna manera es financiero, es patrimonial, empresarial, patrimonial. Es patrimonial. ¿Cómo sí. vas a vincular este tipo de contenido
dentro de la empresa? ¿O no va a tener, va a ser más como Claro. lúdico, va a ser más de diversión? ¿Cómo lo estás No. pensando? Bueno, sí, debemos de tener siempre un componente de diversión, porque el conocimiento entra mucho más fácil cuando nos estamos divirtiendo. Pero este radioteatro, esta radionovela, va a hablar de temas patrimoniales. Y quiero platicar un poquito qué son los temas patrimoniales, porque muchas veces los relacionamos con aspectos de mucho dinero, de testamentos, y el enfoque es completamente diferente. Es entender que el principal patrimonio que tenemos todos los seres humanos es la forma de pensar de nuestro padre, el orgullo y el coraje con el que él enfrentaba la vida y que nos lo transmitió, y por supuesto que los valores. Entonces, Enlace Difusión Patrimonial tiene un componente importantísimo del desarrollo del potencial humano. Es una visión de filosofía humanística muy bien cimentada, y a partir de ahí es que te observas con distintas herramientas y técnicas, como puede ser la terapia, el coaching, la mentoría, etcétera, para que construyas tu patrimonio de una forma mucho más robusta. Y construir tu patrimonio es tú ser una mejor persona. Esa es la parte principal. Además de que, bueno, también están los bienes raíces, los seguros, las inversiones en bolsa, etcétera, de lo cual también hablamos en la difusión patrimonial. Pero es como encontrar este balance entre lo que somos y estamos haciendo y lo que tenemos y la forma en la que vamos a trascender. De hecho, en la difusión patrimonial tiene la visión de el bienestar para trascender, ¿no? Y es explicarte y acompañarte en la identificación de la forma en la que tú estás enfrentando la vida, para que a partir de ahí te des cuenta y puedas hacer cambios para tener un mejor patrimonio. Fíjate, Carlos, me llama mucho la atención algo que dijiste. De alguna manera el patrimonio reflejarlo en principio al padre y después a los valores, o sea, inmediatamente seguido. Pero aquí en una sociedad, sobre todo la latinoamericana, y por no decir otros lados, ¿no?, que donde realmente el rol del padre de alguna manera ha pasado a un segundo o tercer lugar, porque el hombre como padre ha dejado de cumplir con sus compromisos familiares. La mujer ha asimilado sus compromisos y ha sido padre y madre. Y realmente después de eso, la familia ha tomado el componente de padre y madre en ausencia de estos, hasta finalmente llegar a la sociedad y la escuela, que realmente son los transmisores y generadores de valores. Entonces, de alguna manera, yo creo que es mucho más amplio hablar de valores que realmente... Que necesariamente el patrimonio. Sí, yo creo que sí. Sí, mira, son dos palabras muy importantes y bueno, con una profundidad enorme. El patrimonio explica la forma en la que nos relacionamos desde el punto de vista vertical, es decir, padres, abuelos, es decir, de arriba para abajo. Sí. Pero también tu patrimonio te lo puede dar tu madre. De hecho, si no tenemos padre, pues el patrimonio lo recibimos de nuestra madre. El matrimonio te ayuda a entender las relaciones desde el punto de vista horizontal, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la familia. Pero sí estás tocando un tema muy importante. En Latinoamérica tenemos de todo. Tenemos países con un patrimonio muy masculino, sobre todo estos países en donde hubieron dictaduras recientes y en donde pues tú ves la sociedad y es una sociedad que está muy alineada y es muy obediente y tiene un sentido muy diferente al que tenemos en México. En Chile, por ejemplo, pues sí hay una autoridad, el padre es el que toma las decisiones, es el que da la disciplina, etcétera. En México no tenemos padre, ¿no? Desde esa perspectiva, y entonces por eso todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Sin embargo, somos apapachadores, somos consentidores. ¿Por qué? Porque es la madre la que lleva en la mayoría de las ocasiones este liderazgo y esta forma de pensar. Entonces, desde ahí empieza el autoconocimiento, el entender que no solo es lo que recibiste de tu padre, sino también lo que estás recibiendo de tu patria. Y si estás en una patria en donde tienes pues una falta de autoridad, una falta de liderazgo desde el punto de vista masculino, pues entonces debes de entender que tú como patria estás en una sociedad femenina en donde es la madre la que lleva todos estos roles, y eso te va a dar muchas explicaciones de la forma en la que tú estás construyendo tu patrimonio. Sí,
es diferente. Y esto es nada más Latinoamérica, ¿no? Ya si lo vemos desde el punto de vista de la cultura occidental, la gran diferencia que yo veo entre la cultura oriental y la cultura occidental es que en Oriente las personas están acostumbradas a comprender que se vale el crecimiento interior, el desarrollo espiritual de las personas, al mismo tiempo que con su crecimiento material y de generación de recursos económicos. Es decir, allá no está peleado el tener dinero, ser rico y disfrutar del refinamiento y de los lujos con el tener un crecimiento espiritual. Es normal en la India entender estas dos cosas, en China, en Japón, etc. Sin embargo, en Occidente está muy disociado el asunto. Los que están creciendo muy rápidamente en el tema de aspectos monetarios, financieros, ven a los que están en los temas espirituales como personas que no están haciendo lo correcto, ¿no? Y los que están en este desarrollo espiritual ven a las personas que están haciendo dinero como algo que es indebido porque el dinero es malo. Y entonces ahí el ser humano no encuentra de qué lado irse, y desde el punto de vista sistémico esto yo lo atribuyo a que vemos grandes construcciones, grandes ciudades, sobre todo en Norteamérica, en países que tienen muchísima riqueza, pero la parte humana está como que buscando un lugar y no logra acomodarse por esta disociación. Y esto es lo que dio origen a toda mi filosofía, a los libros que he escrito, en donde lo que busco es que nos demos cuenta de que esto está disociado y que encontremos la forma de armonizar los dos puntos. Por eso digo, es bienestar para trascender, es decir, a partir del ser y del estar, que es la causa, encontrar el efecto, que es el tener y el trascender. Entonces de eso se trata en la difusión patrimonial. Estamos haciéndolo por medio de una plataforma basada en una web radio, y esta parte de la especialización es la que nos ha dado tantas satisfacciones. Fíjate, Carlos, me llama mucho la atención. Voy a regresar al caso de América, ¿no? Latinoamérica. Ya no hablo incluso del mismo Norteamérica, que es otra forma de ver la vida, de Europa, de África, de Asia. Es algo más complicado. Pero fíjate, hace unos días platicaba con una especialista en inclusión de género. Entonces me decía, ahora siempre hemos tenido esa situación vertical, ¿no? Sí. Donde de alguna manera ha ponderado o ha sido lo parte esencial el hombre, por cuestiones de cultura, no llamo otra cosa. Pero ahora que se dan tantos tipos de reconocimiento a situaciones que se han dado, entre la situación de los matrimonios homosexuales, la situación de adopción de este tipo de nuevos reconocimientos a la diversidad sexual, entonces dices, vamos a tener que enfrentar una serie de situaciones que antes no habíamos visto. No sé si malo o no es bueno, no lo calificamos, es una realidad. Entonces ahorita cuando estamos hablando de la familia, digo, qué complicado para ti tratar de ajustarte a lo que se está viviendo en la sociedad. Claro, y no puedes entenderlo si no profundizas sobre estos temas. Claro, ¿no? claro. Si no comprendemos desde la etimología y el verdadero significado de la palabra patrimonio y de la palabra matrimonio, no vamos a poder ponernos de acuerdo en si es conveniente y útil para nuestra sociedad el que se dé este tipo de apertura. Es decir, todo el mundo hablamos y decimos lo que sabemos, pero no sabemos lo que decimos. Coincido contigo. Porque hablamos a lo primero que se nos ocurre. Son temas muy delicados que hay que tratar de fondo, y en la medida en que vas teniendo mayor conocimiento es que vas a poder sugerir, o vas a poder influenciar, o vas a poder transmitir cuál es el beneficio de todo este tema nuevo que tiene que ver con la inclusión y con estas formas completamente diferentes de hacer familia y de hacer tantas cosas. Entonces son temas que hay que tocar con muchísima profundidad y con muchísimo respeto, pero sobre todo con responsabilidad. O sea, claro, no debemos de hablar si no comprendemos y hemos profundizado al extremo en el tema. ¿Por qué? Porque la familia es el núcleo de la sociedad, y bueno, pues hay que entender qué sociedad queremos y qué tan preparados estamos para cambiar la forma de construir nuestras sociedades. Y me parece un reto muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa, Carlos, pero antes de irnos yo te hago la pregunta para que me hagas favor de responderla al regresar. Dentro de toda la oferta
de conocimientos que de la cual vamos a disponer, te pregunto, ¿a qué rubros le vas a dar mayor importancia y más o menos cómo la estás integrando? No me respondas ahora, hacemos una pequeña pausa y volvemos, estamos en tus propias palabras. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, regresamos con el ingeniero Carlos Garcés, que trae su emprendimiento en materia de radio, de voz. Y antes de irnos yo te decía, dentro de todo el panorama que tú tienes de contenidos, ¿cuál es realmente la oferta a la cual vas a privilegiar? Y sobre todo, ¿cómo la vas a segregar a efecto de que llegue mejor a la comprensión de las personas que te están escuchando? Mira, bueno, primero te quiero comentar que nos estamos enfocando en 5 temas. 5. Son 5, así los definimos, y son 5 porque tienen que ver con la forma en la que realmente construimos nuestra vida y nuestro patrimonio. Entonces, desde nuestra perspectiva, lo más importante Perdón, es... nada más, Carlos, sí. una pregunta. Uh-huh. Ahorita nos comentaste del patrimonio. Curiosamente, ahorita también me hicieron favor de checarlo en redacción, Uh-huh. que el patrimonio es el conjunto de bienes o derechos susceptibles de valoración económica. Así es. Pero estoy viendo que tú le estás dando otra connotación. Yo estoy hablando del verdadero significado de la palabra patrimonio. Exacto, nada más Mira, para que no nos confundamos. Está muy bien, y es excelente pregunta que uno que la haces antes de que sigamos. A partir de la República Romana fue que se empezaron a hacer las leyes, y
por ende los testamentos, porque llegaba el militar, conquistaba una zona y se la quedaba toda, pero cuando se moría, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a repartir las propiedades, las esposas, los hijos, los esclavos? Y entonces lo que surgió ahí fue el principio del testamento. Antes de que existiera esto, lo que heredabas y el patrimonio era el orgullo, el coraje con que el padre enfrentaba la vida. Eso era lo más importante. Los bienes materiales eran irrelevantes y eran secundarios. Pero al hacerse los testamentos, lo que sucedió es que las personas empezaron a poner su intención y su atención en los bienes materiales. Y entonces la palabra patrimonio fue perdiendo su verdadero significado. Si tú buscas en 8 de cada 10 diccionarios la palabra patrimonio, vas a encontrar la definición de esto que tú dices, bienes heredados del padre, bienes y derechos que se heredan por vía paterna. Y esa perspectiva es incompleta. Para tener siempre claridad de lo que significa una palabra, hay que irnos a la etimología. La etimología de la palabra patrimonio es pater, padre, onium, lo recibido. Entonces, el patrimonio es lo recibido del padre. Okay. ¿Qué recibes del padre? El ejemplo, los valores, las borracheras, las infidelidades, los golpes, la protección, el cariño, todo. Principalmente el orgullo y el coraje con el que enfrentas la vida. Ese es el verdadero significado de la palabra patrimonio. Ese es el verdadero significado de la palabra patrimonio en el Oriente, ¿no? Y en el Occidente se ha ido perdiendo. Por eso te decía que el ser humano, ahora en las construcciones modernas, en donde todo es material, en donde la palabra honor se perdió. Y por eso surgieron los contratos. Y ahora todo hay que ponerlo por escrito porque ya no tenemos honor. Antes bastaba con la palabra para tener realmente la certeza de que el compromiso que habías establecido iba a honrarse. Y esto pues ha ido desapareciendo desafortunadamente. Entonces yo trato el patrimonio, y Enlace trata el patrimonio, y todos nosotros tratamos el patrimonio desde la perspectiva de su verdadero significado. O sea, es todo lo que recibí. El patrimonio es lo recibido del padre. Eso es lo que de alguna manera estudiábamos en etimologías, etcétera, en ética también, lo que se refería a la palabra trascender. Es quedarse sin ser, o sea, no en el ser, sino la manera en que tú haces a los demás. Claro, porque mira, si tú observas lo que recibes de tu padre y los valores y te das cuenta que eso es realmente lo importante, lo más importante es la forma de pensar, porque si tú tienes la forma de pensar adecuada y pierdes todos los bienes materiales, los puedes volver a construir. Pero si heredas una gran fortuna y no recibiste lo importante que era la forma adecuada de pensar, no vas a volver a recuperar nada. Okay. Esto, por ejemplo, Robert Kiyosaki, pues es el padre del nuevo concepto del patrimonio. Lo que él te dice es que él tenía dos padres, uno que tenía, los dos eran igualmente amorosos, los dos eran muy buenas personas, nada más que uno tenía una forma de pensar y otro tenía una forma de pensar diferente. Y entonces, pues el resultado de una forma de pensar te da los resultados específicos. Y ahí es donde ya voy a lo que tocamos en Enlace como patrimonial, que sería principalmente el desarrollo humano, porque ahí está toda esta parte de trascender, de ser, de estar, toda esta parte ontológica, toda esta parte de darme cuenta que la causa de lo que me sucede en la vida está en mi forma de pensar, en mis emociones, en la forma en la que tengo esta coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. A partir de ahí se construye todo. Pero siempre, o la gran mayoría de las veces, pensamos que cuando yo tenga voy a hacer, ¿no? Cuando tenga dinero, entonces voy a hacer ejercicio. Cuando tenga dinero, entonces voy a meditar y voy a estudiar filosofía. Cuando tenga dinero, voy a ser una gran persona. Y por eso nunca llega el tener. Es al revés. A partir de que yo soy, a partir de que yo reflexiono, a partir de que yo tengo autoconocimiento y a partir de que yo siento, es que se construya mi realidad y es el tener. Entonces, un componente importantísimo, o el fundamento o las bases de absolutamente todo lo que se manifiesta en tu vida, es el ser, son tus valores. Ok, ese es el desarrollo humano. Es el desarrollo humano. En segundo lugar,
pymes y emprendimiento, porque en función de tu trabajo es que tú generas ingresos que te ayudan después a construir la parte material. En tercer lugar, bienes raíces. Es un componente evidente de la construcción patrimonial. Cuarto lugar, los seguros, que es lo que te permite darle toda la visión estratégica a que empiece a construir y algo pase y lo pierdes porque no estabas asegurado, ¿no? Es esa certidumbre. Es esa certidumbre. Y el quinto son las inversiones, para que multipliquemos y entonces creemos un gran patrimonio. Inversiones de energía, tiempo y financieras. O sea, esto es como mucho más profundo que la parte ya nada más objetiva. Nos vamos siempre a la parte esencial. Entonces, en las y toda nuestra filosofía está basada en estos 5 componentes. Pero la gran diferencia de lo que vas a encontrar cotidianamente es que lo que hacemos nosotros es ir a buscar la causa de los resultados que estamos teniendo. Todo resultado puede ser analizado a la luz de las acciones. Sí. Yo gano 10 porque vendí 10. Claro. Quiero ganar 12, tengo que vender 12. Entonces vas y le dices a la persona, oye, ¿quieres ganar 12? Pues ve a ver a 12 y vende 12. Entonces, pues la persona lo entiende, va y lo hace. Y entonces ya resolvió lo que esta persona quería hacer. Okay. ¿No? Pero muchas veces es sí, pero no sé por qué no puedo. O no sé por qué me da flojera. O porque me da temor. O simplemente porque no lo quiero hacer. Y entonces ahí es donde hay que ir a buscar la causa. Y la causa la vas a encontrar observando qué es lo que acontece. Entonces, a ese aprendizaje, al primero de quieres ganar 20% más, pues trabaja 20% más, ¿no? Eso es aprendizaje de primer orden. Si logras hacerlo y todo funciona perfectamente, muy bien, ¿no? Ya sea que alguien te lo haya hecho ver, o que tú hayas buscado un libro y hayas leído, oye, quiero ganar 20% más, pues voy a ver al 20% más de las personas. Tan sencillo como eso. Y ya se solucionó ese el aprendizaje de primer orden. Nosotros vamos al aprendizaje del segundo orden. Y esto es contestando la pregunta que me hiciste. El conocimiento de dónde parte, en nuestro caso, parte de ir a buscar el origen, y el origen está en la conciencia, en el observador. Y ese es aprendizaje de segundo orden. Es, a ver, Alejandro, vamos a entender por qué te da flojera. Descúbrelo tú. Estas son las herramientas para que lo descubras tú. Cuando tú te das cuenta de que esa flojera proviene de tal comportamiento, proviene de tal creencia inútil que tienes desde que eras pequeño, depende de esta aversión que tienes por bla, 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 o simplemente te das cuenta de dónde viene esa flojera, y al momento de que te das cuenta, observas que la puedes cambiar, entonces ese aprendizaje de segundo orden ya resuelve todo, porque fuiste a la causa. Y entonces, ¿por qué me da miedo invertir? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo invertir? Porque lo que subyace en las inversiones es el temor. A nadie nos gusta arriesgar. Porque hay unos que son más arriesgados, porque cuando eran pequeños no los sobreprotegieron. Se caían, se levantaban. El padre decía, órale, levántate, levántate, levántate. Entonces ellos se dan cuenta de que a veces se pierde, a veces se gana, y por eso a ellos les cuesta se les facilita tanto invertir, pero probablemente les cuesta ahorrar. Y los que son muy buenos para ahorrar tienen temor para invertir. Entonces, si tú entiendes que te cuesta trabajo invertir por el temor, si entiendes que te cuesta trabajo ahorrar por algún tipo de resentimiento, y empiezas a relacionar estos temas de construcción financiera con los temas emocionales que están dentro de ti, entonces todo lo vas a llevar al segundo orden, al observador, a la conciencia, y te va a hacer muy fácil hacer cambios de fondo para siempre. Es como la conciencia es así, das un paso para adelante y jamás es imposible que puedas ir para atrás, porque ya no te puedes hacer tonto, ya no te puedes mentir, ya no te puedes engañar. Esto no es para todos, Alejandro. Me decías, bueno, pues, ¿cuál es tu audiencia? La audiencia no es tan grande. Desafortunadamente no todos tienen el valor, no todos tienen la disposición, o no todos están en la apertura para realmente ser valientes, enfrentarse, tener el autoconocimiento y entonces ir por resultados extraordinarios. Hay gente que está muy bien como está, ¿no? En su zona de confort. Y eso es correcto y está muy bien, ¿no?
todo lo que nosotros desarrollamos está hecho para personas valientes, para verdaderos guerreros que quieren conocerse, que quieren darse cuenta y que quieren ser mejores personas para construir el bien común, que desde nuestro punto de vista es el verdadero bien. Entonces, ahí te estoy contestando la audiencia que tenemos y hacia dónde queremos ir como educación. Queremos ir a Hispanoamérica. 20 países, no incluye Brasil, no incluye España, no incluye Estados Unidos. Vamos a llegar, pero no es nuestro foco. Los otros 20 países son muy parecidos a nosotros porque hablamos español y porque compartimos algo triste, que es que tenemos un muy bajo nivel de cultura patrimonial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos fortalecer eso? Mira, me parece sumamente interesante lo que estás comentando y a mí se me hace algo arriesgado porque yo lo veo con toda la gente que tiene ese estado de confort, ¿no? Esto de alguna manera es darle conocimiento, pero también, ojo, es llevarlos a ver una visión intrínseca, ver realmente si están fallando o no, y muchos se van a espantar y van a decir, no, mejor le cambio para seguir en estado de confort. Así es. Por eso es que cuando dices que es un auditorio, el que tienes es una valiente, Ajá, así es. Es que desde luego que tiene que ser muy valiente para aceptar en lo que le está cometiendo errores, aceptar sus debilidades y sobre todo tener la voluntad y la congruencia para ser fuerte. Y son menos. Claro. Es decir, somos exactamente lo opuesto a un medio masivo de comunicación. Es como el otro lado. Aquí hay un medio masivo, aquí hay un medio que no es masivo, ¿no? Entonces, pero hay gente. Claro. A nosotros nos basta con que nos escuche una sola persona que nos escuche. Pero ahorita que dices hay gente, ¿cómo te has rodeado de la gente que comparte su conocimiento? Porque mira, no son uno, ni son dos, son muchos. Son más de los que imaginamos. Y hay muchísimas personas que están actualmente haciendo cambios en su vida para ser mejores personas y son estos guerreros que además cada día hay más, ¿no? Y cuando tú empiezas a hablar de estos temas y cuando empiezas a comentarlo, me ha sucedido muchas veces que estoy en un café, son muchas las personas que están buscando algo diferente para ser mejores personas, conocer la verdad y ser libres. Antes eran menos, antes éramos menos. Hoy en día la situación de los medios de comunicación, la situación de la información, el conocimiento disponible está al alcance de muchas personas y son muchas las personas que tienen esta ansia de conocer, de ser libres, buscando la verdad. Sí es algo valiente también lo que estamos haciendo, porque hay intereses que están en contra de esto. Claro. A los que no les conviene que las personas sean libres. Claro, les conviene más tener masa, tener un montón de personas que tienen cierta tendencia, sin llegar a la analítica, crítica ni el conocimiento. Y perfectamente condicionados, claro. Es muy fácil controlarlos, es muy fácil manipularlos. Es muy fácil darles donativos, claro, tomar calles, claro. Llegar a las cuestiones de control de masas, no de personas. Así es. Y otra pregunta que te iba a hacer, en este sentido, ¿con cuántas horas se compone tu espacio de conocimiento? Mira, lo estructuramos originalmente con 6 horas diarias en vivo. 6 Los horas programas diarias que en hacemos vivo. son de 40 minutos. 40 minutos, 40, o sea, sí, seguidos. No, 10, 10 y 10. 10, 10 y 10. Y los otros 10 son para hacer... vincular la programación. Vincular la programación, algunos spots, etc. Y en total somos aproximadamente 33 conductores. 3 de ellos, o 3 de nosotros estamos diario. Yo estoy todos los días a las 8 de la mañana, de 8 a 8:40. Luego Blanca está de 8:40 a 10, ya tiene hora y 20. Y Mariana también está diariamente de 12 a 1:20, me parece. Somos los 3 que tenemos programación diaria. Alex Pérez, que es el productor de la estación, él tiene 2 programas a la semana. Y el resto, los otros 20 y tantos, tienen su programa una vez a la semana. Esto era de 8 de la mañana a 2 de la tarde y ahorita es a las 4 de la tarde. Entonces son 8 horas y esas 8 horas las repetimos 2 veces más, de forma que son 24 horas
para que las personas, como es por internet, puedan estarlos escuchando en cualquier parte del mundo. Lo puedes estar escuchando, pero ahorita nada más te estás quedando en lo que transmites, no te estás quedando en la nube para que puedan jalar tus programas. Sí, todo ya está en demanda. Ya está. Sí, desde hace 10 días ya todos, se hace el programa y se sube al depositorio de audio. Tú entras a nuestra página web, buscas el programa y lo puedes bajar, lo puedes escuchar. Es como Netflix, nada más que en Netflix no lo bajas, aquí sí lo puedes bajar también. O sea, está la carta en demanda. Eso no es un podcast, eso es un programa de radio en demanda, porque además tenemos podcasts educativos. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, Carlos, y al regresar te pregunto, ¿qué sigue para ustedes? ¿Cuál es el salto que viene? Y sobre todo, ¿cuándo llegan a los datos, a la imagen? Pero no me respondas, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras, aquí platicando con el ingeniero Carlos Garcés de su emprendimiento en radio, a través de las redes sociales del internet. Volvemos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a pública, evaluación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, en tus propias palabras, Carlos. Antes de preguntarte el futuro de este emprendimiento en materia de voz, llamado radio, que puede llegar a convertirse en televisión con voz y datos, te pregunto, ¿qué tan difícil o fácil es la congruencia entre el ser y el tener, entre el ser y parecer, entre el actuar y el pensar? Fíjate que no es tan difícil y afortunadamente existen muchas herramientas. Una de ellas tiene que ver con
la coherencia precisamente, y es un adiestramiento. Esto surgió con unas investigaciones que hicieron en los Estados Unidos, un instituto que se llama HeartMath, las matemáticas del corazón, corazón, matemáticas, y ellos calcularon con científicos de los más importantes que había en el mundo en aquel entonces, matemáticamente las variaciones que existen en el palpitar del corazón, que reflejan la coherencia que estás teniendo con tus pensamientos. Y ellos lo que aconsejan es precisamente esta parte de estar en silencio, reflexionar, poner la atención en la respiración, pero sobre todo en el corazón. Y cuando esto lo estás haciendo constantemente, lo que vas haciendo es fortaleciendo y adiestrando a tu mente y a tus emociones a estar en línea. Lo puedes medir, de hecho tienen un electrodo, lo ves en la computadora, y cada vez va siendo más coherente. Pero bueno, esta es como la parte del adiestramiento, de forma, digamos, de una comprensión más clara. Tiene que ver con que tú vayas dándote cuenta de muchas cosas, es tener a tu observador, al que se está dando cuenta de qué haces y de tus comportamientos y de ti mismo, como que de una forma, con una intención de estar dándote cuenta qué es lo que pasa. Puede ayudar este modelito. Mira, todo surge a partir de tus valores. ¿Qué son los valores? Todo aquello en lo que tú crees. Si tú te das cuenta que de la calidad de tus valores va a estar la calidad de tus creencias. O sea, si yo creo en cuestiones de amor al prójimo, de la integridad, de estos grandes valores, yo solo sé en mi interior que mis creencias van a tener esa calidad. Y de la calidad de mis creencias va a estar la calidad de mis expectativas. ¿Sí? Uh-huh. Yo creo que soy bueno y que hago bien las cosas. ¿Cuál va a ser mi expectativa? Pues que me va a ir bien. Uh-huh. ¿Sí? Si mis valores son hacer trampa, por ejemplo, entonces mis creencias van a estar en que el que no tranza no avanza, uh-huh, y la expectativa es que me va a ir muy bien. Entonces son dos valores que el resultado, al final de cuentas, la expectativa y el resultado de la expectativa, que ya es la actitud, va a estar en función de las creencias. Uh-huh. Entonces, de la calidad de las expectativas está la calidad de la actitud. Es esta postura con la que estás enfrentando la vida. Y cuando la calidad de tu actitud es la adecuada, las acciones que tú realizas son las convenientes para tu construcción. Y el resultado de las acciones son tus resultados. Entonces, es un proceso lógico, ¿no? Valores, creencias, expectativas, actitud, acciones y resultados. Entonces, esto, si tú lo vas observando y te vas conociendo y vas dándote cuenta que es un proceso lógico, esto ayuda a que tú vayas cambiando el observador, que vayas cambiando tus comportamientos, tus habilidades, tus competencias, a forma que lo que quieres conseguir realmente se pueda consolidar sin ninguna duda. Y entonces ahí es cuando la coherencia entre lo que piensas, sientes, haces y dices se va fortaleciendo. Es un proceso. Es un proceso que hay que hacerlo conscientemente, que hay que aprenderlo, que hay que conocerlo, que hay que practicarlo, y esto es lo que convierte el conocimiento en sabiduría. Cuando ya lo haces tuyo, lo incorporas, lo practicas y lo dominas, entonces te conviertes en un hombre sabio, y de eso se trata. Fíjate que es que a veces me da la impresión de que pensamos que por nuestra rutina o forma de vivir nos olvidamos de vivir y convertimos ese proceso en hechos aislados. Así entonces, cuando no hay esa concatenación, es muy fácil de que te pierdas tus objetivos, ¿no? Así es, así es. Y si entiendes esto como un proceso lógico y te vas apegando a él y vas incorporándolo y vas comprendiéndolo, todo se va fortaleciendo. Ahora bien, retomando la pregunta antes de irnos al corte que te decía, ¿qué sigue para ustedes? Este emprendimiento que nace como voz, llamado normalmente radio, ahora tiene la posibilidad de crecer. Te quedarás en el radio, le pondrás datos y en ese sentido llamaremos televisión. ¿O qué es lo que planeas? Mira, no necesariamente sería televisión. Yo creo que sí es un multimedio en el sentido de estar compartiendo video, de estar compartiendo el audio. O sea, voz y datos. Voz y datos, sí.
dentro de una cabina de radio principalmente, con todo el bagaje lindo de la historia del radio. Como te digo, estamos regresando retro hacia la radionovela, el radioteatro. Estamos tomando todos clases de locución, de cómo poder estar transmitiendo por medio de la voz emociones y muchas cosas más. Pero lo importante no es tanto qué seremos, si radio, televisión, video, lo que sea, sino que nuestra visión es convertirnos en el referente de cultura patrimonial de Hispanoamérica. Ese es el objetivo principal, es nuestra visión. Es que en toda Hispanoamérica sepan que sí hay que entender la mejor forma de construir un patrimonio, de tener más bienestar en nuestra vida, de ser mejores personas y de contribuir al bien común. El medio al que hay que ir a visitar es Enlace. Eso es lo que nos motiva todos los días cuando nos levantamos en la mañana, como nuestra visión central. Yo recuerdo mucho cuando en los 50, 60, 40 había un locutor, Arturo de Córdoba, que decía: apague la luz y escuche. ¿Cómo visualizas a tu cliente finalmente? Visualizamos a nuestro cliente o a nuestra audiencia como estas personas que están en búsqueda de la verdad, que quieren en verdad trascender, que saben que la vida es un camino que hay que lucharlo como guerreros, como personas valientes para enfrentar la adversidad. El mundo en el que vivimos es muy complicado y es muy duro, y hay que desarrollar esa fortaleza. Entonces, nuestra audiencia son estas personas, que son millones además, son millones de personas que quieren tener una vida con significado, una vida con compromiso, y que están abiertos a escuchar, a comprobarlo todo. Nosotros insistimos mucho en: nada de lo que he dicho me lo creas, por favor. Es tu obligación y deber ir a comprobarlo todo, y siempre de varias fuentes distintas, ¿no? Y todo esto nosotros lo hacemos, y como lo hacemos, pues las personas se dan cuenta y no nos cachan en cuestiones que estamos diciendo que no son verdad, ¿no? Entonces, esta audiencia son estas personas que tienen esta actitud de ser mejores personas, básicamente. Fíjate que de alguna manera tú tienes una afinidad por las matemáticas. ¿Cómo te gustaría el crecimiento de tu audiencia? ¿De alguna manera aritmética, como suma, o de una forma exponencial? No, evidentemente de una forma exponencial, claro, y además se puede. Hay que hacer, ustedes lo saben, ustedes han tenido tanto éxito porque esto es trabajo de todos los días, no Sí. es una situación genial de que ya encontré al mago que viraliza y ahora pasé de 30,000 likes a 2,5 millones, ¿no? No es eso, no es haciendo el trabajo de forma disciplinada, pero sobre todo con este entusiasmo y este cariño y este amor por lo que hacemos y por lo que queremos transmitir. Eso naturalmente va a hacer que crezcamos rápidamente, y sobre todo con esta visión de convertirnos en este referente de la cultura patrimonial, no solo en Puebla, porque estamos basados en Puebla, aunque ya estamos ahorita abriendo Querétaro y Ciudad de México, no solo México, sino toda Hispanoamérica. Fíjate que decía el presidente que hablemos también de lo bueno, ¿no? Y yo creo que aquí es bueno destacar que, aún con toda la problemática que puede llegar a haber, siguen habiendo emprendedores y emprendimientos interesantes para la sociedad. Sí, y además con este sentido de trascender, de ir por nuestra contribución para el bien común, que, como te repito, desde nuestro punto de vista es el único bien. Perfecto, Carlos. Yo te diría una pregunta que constantemente nos hace o me pide la producción que haga. Sí. Carlos Garcés Ventosa, en tus propias palabras, ¿quién eres? Soy una persona plena, comprometida y en la lucha. Soy un guerrero. Un guerrero. Y ese guerrero querrá invitar a la audiencia
a nuestra audiencia para que comparta de este emprendimiento que está desarrollando y en su caso cómo lo haya? Por supuesto, Adelante. por supuesto que sí. Bueno, quiero invitarlos a todos. En primer lugar, que sigan viendo a ASTL Televisión, que es un excelente medio. Es para mí un honor que me hayas invitado a tu programa, Gracias. Alex. Y bueno, que sigan que sigan siguiendo a ASTL TV. Y también que nos sigan a nosotros en enlace.com, que es enlace con doble S, enlace.com. En las redes sociales también estamos como Enlace. Y van a ver que vamos a estar compartiendo esfuerzos. Ya hemos estado platicando Alejandro y yo, en el sentido de que en Enlace van a poder ver algo de la programación de ASTL y del otro lado también, ¿no? Entonces, nosotros queremos en las alianzas, en el ganar-ganar, en el irnos fortaleciendo y sobre todo fortaleciendo esta industria de los medios digitales en nuestro país, que es prácticamente inexistente. Ustedes son la más importante, pero prácticamente son la única, Claro. ¿no? Nosotros estamos apenas creciendo, tenemos 4 meses, pero vamos por ese camino y creemos que entre más emprendimiento haya de este tipo, todos nos vamos a ir fortaleciendo y vamos a lograr que México no siga siendo uno de los países más retrasados del mundo en medios digitales. Entiendo que tenemos 10 años de retraso con respecto a España, Chile, Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, pues estamos poniendo nuestro granote de arena para que esto se dé, y la mejor forma es que ustedes como audiencia, como personas interesadas en todo esto, pues sin su apoyo, que consiste en que sigan viéndonos y sigan escuchándonos, no vamos a llegar a ninguna parte. Perfecto, Carlos, muchas gracias por haber estado aquí. Para nosotros ASTL es filosofía: unidos podemos trascender, divididos caemos. Claro. Muchas gracias, Carlos, Alex, por estar con muchísimas nosotros, Carlos gracias. Garcés, y a ustedes, hasta la próxima, amigos. Hasta la Esto ha próxima. sido en tus propias palabras. Gracias.